Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a un directo de formación de Nubimet. Hoy os vamos a explicar cómo gestionar tanto la comunicación interna como la comunicación externa de vuestra clínica. Para gestionar la comunicación externa, lo que vamos a usar son las acciones. Las acciones son todas aquellas tareas o todos aquellos recordatorios que queremos trasladar a nuestros pacientes. Es decir, una acción puede ser, pues, recuerda de llamar a este paciente para ver cómo se encuentra, o dentro de tanto tiempo vamos a enviarle un mail para recordarle a ver si nos quiere volver a pedir una cita para volver a empezar algún otro tipo de tratamiento de odontología preventiva, por ejemplo, o de fisioterapia preventiva, de cualquiera que sea vuestras especialidades. Y esto lo podemos hacer bien cuando completamos un tratamiento, o bien lo podemos definir de forma automática en la configuración de los tratamientos para que se dispare automáticamente cuando completamos ese tratamiento. En cuanto a la comunicación externa, usaremos las tareas y las noticias. Perdona, en cuanto a la comunicación interna, usaremos tanto las tareas como las noticias. Las tareas viene a ser un poco parecido a las acciones, pero en este caso dirigido a los pacientes, en lugar de dirigirlo a los pacientes, lo dirigiremos a los profesionales de la propia clínica. Pues lo típico, recuerda pagar la factura de Movistar, o recuerda felicitarme por mi cumpleaños, por ejemplo. Podemos establecer para un día concreto o para un periodo, para que a esa persona en ese momento le avise que tiene que hacer algo. Y en cuanto a las noticias, pues las usaremos como si fuera el propio tablón de anuncios de nuestra clínica. Pues ahí podremos poner las vacaciones del personal, o algún aviso para tener en cuenta, por ejemplo, no citar para el doctor Pepito durante los próximos 10 días, por ejemplo, para que quede ahí constancia. Entonces, si os parece, vamos a ver cómo funcionan las acciones, y luego os enseño cómo funcionan las tareas y las noticias. Vamos a ver. Bueno, aquí estamos. Hoy me voy a poner aquí abajo, que creo que se verá todo. Entonces, como os comentaba, en los tratamientos, podemos ir a los tratamientos, aquí en clínicas, tratamientos, ¿vale? Y por ejemplo, en el tratamiento de limpieza bucal, si entramos, aquí tengo, como ya sabéis, una serie de pestañas, y la última es acciones. Si le pulso en acciones, lo que veo es que tengo dos acciones definidas para este tratamiento. Es decir, una vez que este tratamiento se complete, el sistema creará estas dos acciones, que en el primer caso me avisará 10 días después de completar este tratamiento, y que me va a decir, pues, una acción que yo he definido previamente, que se llama solicitar valoración Google, y en notas he puesto, pues, que lo que tiene que hacer es enviar la plantilla de Gmail. En Gmail sabéis que podéis tener unas plantillas, o podéis crear doodles con encuestas. Y entonces, en este caso, pues el paciente, el usuario de la clínica, o quien estuviera gestionando esta acción, lo que haría sería, pues, ir a Gmail, enviar esa plantilla y ya está. La daría por finalizada y se acabó. Y además tengo, en este caso, 180 días después de completar el tratamiento, tengo una acción de tipo recordatorio, en el que me pide que le envíe un recordatorio al paciente para realizar una nueva limpieza. Como ya sabéis, pues las profilaxis las debemos hacer, pues, cada 180 días o cada 365, depende del paciente, pero en este caso me he puesto aquí una acción para que sea dentro de 180 días. Entonces, ahora, cuando vayamos a la lista de tratamientos, veremos que al completar se me crean estas dos acciones de forma automática. Si volvemos a los tratamientos, podemos ver que también tengo en otros, por ejemplo, en la fluorización, me he creado aquí otra acción, que es que, bueno, que 10 días después de completar este tratamiento, pues enviarle una plantilla de publicidad sobre nuevos tratamientos. Vale.
Visto esto, sabiendo que las acciones las podemos configurar después para que se ejecute, para que se apunten después de completar un tratamiento, vamos a ir a completar esos tratamientos. Nos vamos a la parte de clínica, en agenda, vamos a ver las citas que teníamos para hoy. ¿Vale? Aquí me aparecen, tengo estas 3 citas y yo además esta mañana he completado estas 2 citas que tenía. Entonces, si veis, estas 2 citas que tenía, una es una incrustación de metal y la otra es un implante completo. Estas 2 citas también tenían unas acciones predefinidas y como veis aquí arriba en la parte derecha, en la pestaña de acciones, me aparece un símbolo de exclamación avisándome que tengo algo que hacer. ¿Vale? Porque estas acciones las he puesto para que me avisaran desde hoy mismo. Entonces, si lo veis, son estos 2 pacientes, Charles y Kimberly. A uno tengo que llamarle a partir de las 5 y al otro tengo que enviarle una receta de amoxicilina. ¿Vale? Aquí tenemos accesos rápidos a cosas que podemos hacer con estas acciones. Lo sencillo y lo básico es darlas por OK. Por ejemplo, si ahora fuera las 5 de la tarde y yo ya hubiera llamado a Charles, pues le daría al símbolo de OK y esta acción ya quedaría finalizada. Y en cambio, pues la receta de amoxicilina, por ejemplo, lo que podría hacer, bueno, en este caso quizá no tenga mucho sentido, pero una de las opciones que nos ofrecen es volver a citar a Kimberly, dándole aquí al botón de la cita, o bien enviarle un SMS directamente. Bueno, en este caso a lo mejor, imaginaos que me hubiera dejado de pedirle la dirección de correo, pues podría enviarle un SMS para que nos llamara en cuanto pudiera. Visto esto, nos podemos ir otra vez a la ventana de citas y ahora lo que vamos a hacer es completar la limpieza bucal. ¿Vale? Simplemente, como ya sabéis, botón derecho, tratamientos, completar. Y aquí nos ofrece también varias posibilidades. Una es crear un recordatorio, es decir, crear una acción ya directamente para llamar a este paciente y comprobar su estado, es decir, es algo rápido, sencillo, que no tengo que poner nada más, simplemente marco esto y ya me crea esa acción. Otra es, bueno, voy a crear una acción diferente, ¿vale? En este momento, porque imaginaos que esta limpieza, por lo que sea, no hemos podido terminarla o el paciente no se ha ido muy satisfecho, entonces yo no tengo ninguna acción predeterminada para llamarle dentro de un par de días para ver qué tal está. Entonces, en este momento la podría crear, podría decirle, pues mira, dentro de un par de días, el sábado si trabajamos o el mismo lunes, creo una acción de tipo llamada. ¿Vale? Lo vamos a probar. Llamada. Llamar para preguntar cómo se encuentra. Y la añado. ¿Veis? Entonces guardo. Y al completar el tratamiento, se me han creado las acciones que tenía predefinidas este tratamiento y las acciones que yo acabo de crear ahora mismo. Vamos a completar también la fluorización para que lo veáis. Completo el tratamiento. Aquí no voy a poner nada, le digo guardar. Ok, el tratamiento queda completado. Ahora, como veis, el menú de acciones no ha cambiado porque no tengo, estos tratamientos no me han generado ninguna acción para hoy. Entonces, si quiero ver las acciones futuras que tendría que hacer, tendría que venir aquí al menú acciones. Busco y veis aquí me aparecen todas las acciones que tengo que hacer, tanto con Melissa como con Joseph. Por ejemplo, la que hemos creado para el día 5 la tenemos aquí, ¿vale? Que es llamar para preguntarle cómo se encuentra. Aquí veis estas acciones que tienen 0 días, son las acciones que ahora mismo el calendario me estaba mostrando, que son las que tenía que hacer, son las que cumplen, y este -4, pues mañana será un -3, pasado mañana un -2, y cuando llegue el día 5 será un 0 y me aparecerá en el menú de acciones. Lo mismo pues cuando llegue el momento del recordatorio dentro de 180 días para hacerle la limpieza.
Otra forma de ver estas acciones, podemos ir a la ficha del paciente, por ejemplo, me voy a ir a la ficha de Melissa. Y aquí en el megáfono de acciones, aquí las veo. ¿Vale? Estas son todas las acciones que tiene pendientes por hacer Melissa. De la misma forma que cuando una acción la hemos realizado y lo hemos hecho desde el menú de acciones en la vista del calendario, lo podemos hacer también desde aquí. Directamente decir, vale, pues esta acción está finalizada. Y ok. Y bueno, hasta aquí cómo podemos gestionar esta comunicación externa con nuestros pacientes, y ahora vamos a ver cómo gestionamos la comunicación interna. Como os decía antes, para gestionar la comunicación interna lo que podemos usar son las tareas. Las encontramos en el mismo sitio que las acciones para poder acceder de forma rápida. Aquí las tenemos. ¿Vale? Aquí tengo yo una tarea ya que me he creado, ¿vale? Que es pagar la factura de Movistar. La he creado para hoy, para que se ejecute hoy, porque hoy es el último día que tengo para pagarlo, y por eso me lo había puesto para no olvidarme. Además, también en cuanto a las tareas, me aparece aquí que tengo una tarea pendiente, ¿vale? Para que no me olvide. Pero como os decía, vamos al menú de hoy, en la parte de tareas. Yo ahora aquí podría crear una tarea, por ejemplo, para la semana que viene. ¿Vale? Voy a crear una tarea para la semana que viene, del 5 al 9 de julio. La puedo asignar a un usuario de la clínica o a varios. En este caso voy a coger a los 2 doctores. ¿Vale? La descripción va a ser enviarme informe de trabajo realizado, ¿vale? Será de un tipo recordatorio y su estado es pendiente. Perfecto. Esta tarea ha sido asignada a los 2 doctores. Ese informe entiendo que es un informe común a los dos, es decir, yo no quiero que me envíen un informe cada uno, sino que yo quiero que me envíen un informe los dos. Perdón, que quiero que me envíen un informe conjunto, y por eso he cogido y he enviado una tarea para los dos. Si yo quisiera una tarea para el doctor Manuel y una tarea para la doctora Elisenda, quedaría 2 tareas distintas. Pero en este caso, el primero que realice ese informe, o el primero que diga, vale, pues esto ya está hecho, podría venir aquí y darle a pulsar. Ahora veréis que cuando refresco la pantalla, como esta tarea ha sido asignada al doctor Manuel y a la doctora Elisenda, a mí me desaparecerá. Vamos a refrescar la pantalla para que lo veáis. A mí me desaparece, ¿por qué? Porque como he puesto esta tarea para que nos avise a partir del día 5, pues a partir del día 5, cuando el doctor Manuel o la doctora Elisenda accedan a Nubimed y vean el globito que os he enseñado antes, ahí les aparecerá una alarma, o entren en el menú de hoy para ver todo el trabajo que tienen, aquí les aparecerá una alarma, o también pueden ir a la vista general de tareas, donde podrán ver todas esas tareas que tienen pendientes, pues para un rango concreto o para un futuro. En este caso tenemos solo lo de pagar la factura de Movistar y enviar el informe de trabajo realizado. Lo que os decía, cualquiera de los dos puede venir aquí y finalizar esta tarea, y con esto quedaría resuelto. ¿Vale? Yo se supone que ya habría recibido ese informe y ya podríamos dar por finalizada esta tarea. Como última utilidad para gestionar la comunicación interna de nuestra clínica, podemos usar las noticias. Como os comentaba antes, las noticias son el típico tablón de anuncios donde podríamos verlas aquí directamente. En la parte de clínica, donde todos entramos, donde hemos visto antes que teníamos el indicador del número de tareas que tenemos, aquí vemos las noticias del centro. En este caso tengo una noticia que es una nota informativa, que son las vacaciones del 2021. Entonces, bueno,
tiene una descripción que dice: durante el mes de agosto algunos de nuestros doctores se van de vacaciones. A continuación os mostramos el calendario. Si le pulsamos, aquí vemos el detalle de esta noticia. Dice que el doctor Manuel se va de vacaciones del 1 al 15 de agosto y la doctora Elisenda del 17 al 30. Bueno, me parece que la doctora Elisenda hace un poquito menos de vacaciones, pero bueno, eso ya se lo arreglarán ellos. Aquí, como os decía, veremos todas estas noticias que vamos a ir publicando. ¿Dónde las publicamos? En la parte de configuración, en cuentas, noticias. Aquí vemos la noticia que tenemos actualmente publicada y vamos a publicar una nueva noticia. Por ejemplo, vamos a publicarla directamente. El inicio de la publicación, pues vamos a empezar hoy y durante todo el mes. Reforma del gabinete número 2. ¿Vale? Y aquí ponemos, pues se hace saber que las reformas del gabinete número 2 se efectuarán durante la primera semana de agosto. ¿Vale? Es decir, yo voy a avisar durante todo el mes de julio que el gabinete número 2 va a estar cerrado. Y aquí voy a poner en grande: no asignar gabinete a pacientes. Y guardo. Luego aquí podría poner un texto más amplio, pues por ejemplo, los gabinetes que ya estén asignados, el gabinete número 2, si está asignado a algún paciente, moverlo al gabinete número 3 o creamos un gabinete auxiliar. Bueno, habría que redactarlo un poquito más, pero para que os hagáis una idea, guardamos esta noticia. ¿Vale? Aquí la tenemos, reforma del gabinete número 2. Y ahora si vamos a la parte de clínica, aquí lo vemos. Reforma del gabinete número 2, publicada el día 1. Esta noticia quedará aquí permanente hasta el día 31 de julio y la nota informativa de las vacaciones pues hasta la fecha que le había puesto, que ahora mismo no recuerdo. Y con esto cubrimos en parte pues todo lo que es lo que os comentaba, la comunicación externa hacia vuestros pacientes y la comunicación interna hacia nuestros profesionales. Vamos a ver que me cambio de vista. Y nada, espero que os... como una cosa que quería comentar, que estaba hablando todo el rato de odontología porque era el ejemplo que tenía, que sepáis que obviamente ya sabéis que Nubimed es una aplicación que cubre muchísimas especialidades, no solo odontología, y que estas acciones se pueden usar pues para múltiples fines, dependiendo de vuestra especialidad. Pues bueno, un fisioterapeuta pues también quizá le interesen crear acciones para recordarle que tiene que llamar a un paciente para ver cómo está, a un psicólogo pues para redactar informes, un nutricionista lo mismo para redactar informes o crear un menú y enviárselo por mail, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos jugar muchísimo y bueno, es una forma pues eso, de que no se nos pase esa comunicación y no tener que estar apuntando pues o en POSITs o en otro fichero de nuestro ordenador, sino que así lo tenemos todo integrado. Y ahora ya sin más, voy a ver si Manu me dice que si tenemos alguna pregunta o tenéis algún comentario. A ver qué... Bueno, me dice que en principio no tenéis preguntas. Espero que bueno, no haberos aburrido demasiado. Y bueno, como ya sabéis, este vídeo también irá directo a YouTube para que lo podáis consultar siempre que queráis. Y ahí dejadnos comentarios o enviarnos mail si queréis algún tipo de formación que hablemos de algún tema concreto.
lo que vosotros queráis. Sabéis que en Nubimed siempre estamos abiertos a nuevas formas de contaros las cosas. Sin más, me despido de vosotros y nada, espero veros pronto. Hasta luego.